Bueno, continuando entonces con la resolución de circuitos, estos circuitos sencillos que se caracterizan porque tienen una sola fuente, puede haber varias resistencias por una sola fuente. En cambio, los circuitos complejos, como este que está acá en la figura, tienen dos o más fuentes, ¿sí? ¿Cómo se resuelven los circuitos complejos? Se resuelven por dos leyes, ¿sí? Las leyes, una son la ley de los nudos y la ley de las mallas, ¿sí? Ley de los nudos y la ley de las mallas. La ley de los nudos, lo que dice es que vamos a considerar un nudo es donde se bifurcan por lo menos tres corrientes, no puede haber dos. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿sí? Si bien algunos confunden lo que es un ángulo, un cuadro digamos, de un circuito. Si por acá viene una corriente, no, es la misma que circula acá, porque no hay otra bifurcación, tiene que haber por lo menos tres conductores para que haya bifurcación. ¿Sí? Eso es solamente la misma corriente que I2, si este I1, sigue siendo I1. En cambio acá puede darse que venga, por dar un ejemplo, I1 y salga I2 y salga I3. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la ley de los nudos? Que la suma de las corrientes que confluyen en los nudos debe dar igual a cero, ¿sí? Para ello se hace una convención de signo. ¿Cuál es la convención de signo? Que las corrientes que llegan al nudo tienen que ser positivas y las corrientes que salen del nudo tienen que ser negativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo di acá, ¿cuál llega? Llega I1, ¿sí? Que se la considera positiva, y 2 y 3 que salen, se consideran negativas, y eso dará igual a cero. O sea que la ley dice que la sumatoria de los I sub I con su correspondiente signo, desde I igual a 1 hasta N, tiene que dar igual a 0. ¿Sí? La ley de las mallas, ¿qué dice? Que cualquier trayectoria cerrada, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Que tenga una tensión y una resistencia, ¿sí? Cualquier trayectoria cerrada constituye lo que se llama una malla, ¿sí? Puede ser que haya otra más acá, acá sería otra malla más, e incluso una malla grande también, porque cualquier trayectoria cerrada. Vamos a considerar una sola malla para ver cómo sería, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Vamos a suponer que haya dos resistencias para que sea un poco más general. Vamos a tener por un lado la fuente, que en este caso sería E, y supongamos que la corriente en este caso iría de acá para allá y pasaría por acá. ¿Sí? Acá tenemos una R1 y acá una R2. ¿Cómo sería la ley de las mallas? Dice que la suma de los cambios de potencial de los delta de B que se tiene al recorrer la malla debe ser igual a cero. Pero, ¿qué pasa? Que los cambios de potencial incluyen dos tipos de potenciales. Uno es las tensiones de fuente, que son la sumatoria de los B, más las caídas de tensión, que son la sumatoria de los R por I. Eso debe dar igual a cero. Y hay una convención para las tensiones de fuente, el signo de la tensión de fuente, y otra convención para el signo de la caída de tensión. Este se llama tensiones de fuente, y lo otro se llama caída de tensión. Caída de tensión. Lo vamos a ver en un ejemplo, cuál sería la convención de signos, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos que elegir una malla, ¿sí? Por ejemplo, en esta malla que nosotros generalmente elegimos un sentido del recorrido de la malla. Por ejemplo, acá en el sentido antihorario, o sea, en contrario a la aguja del reloj. ¿Y qué vamos a hacer? Tomamos un punto cualquiera, por ejemplo este, ¿sí? Cuando encuentre una resistencia va a producir una caída de tensión, vamos a poner imán acá, una caída de tensión, ¿sí? Es decir que una vez que encuentre resistencia vamos a tener una caída de tensión que va a ser R1 por I, ¿sí? Ahora, ¿cómo le damos el signo? Si vamos recorriendo la malla que va para allá, si está en sentido contrario, la corriente acá la encontramos ahí así de frente, cuando va en sentido contrario es positiva, es un poco contrario al sentido común, pero esa es la convención para la caída de tensión. Cuando al recorrer la malla le encuentro el sentido contrario, se toma positiva. O sea que esta caída de tensión, que sería R1 vamos a poner rojo, R1 por I, que es la caída de tensión que produce esa resistencia, se la toma como positiva porque va al revés, por acá estoy recorriendo la malla y la I va al revés. En cambio, lo mismo vamos a tener para considerar para esta otra, pero cuando llegamos a la fuente, para tensiones de fuente es diferente. ¿Cuál es el criterio? Si al recorrer la malla en el sentido asignado pasamos de menos a más, o sea que aumenta el potencial, es positiva. En cambio, si pasamos de más a menos, el potencial disminuye y es negativo. En este caso es negativo porque vamos recorriendo así, lo encontramos primero al más y después al menos. O sea que va a ser menos E.
si sigo recorriendo hasta que llegue al mismo punto, por acá vengo yo recorriendo, no la corriente, sino la malla, la voy recorriendo así, ¿sí? Y cuando me encuentro acá, la corriente ahí que va al revés de lo que yo voy, o sea, que es contraria, y el sentido, digamos, el signo que se le da para la caída de tensión cuando recorremos la malla en sentido contrario es positivo, o sea, que va a ser más L2 por I, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0. Entonces, con este criterio, ¿sí?, vamos a resolver un circuito, ¿sí? Recordando entonces que para lo que es, digamos, la ley de los nudos, las corrientes que llegan se toman positivas y las corrientes que salen se toman negativas. En cambio, para la ley de las mallas hay dos criterios, uno para las caídas de tensión y otro para las tensiones de fuente. Las tensiones de fuente, si va de menos a más cuando recorro, ¿sí? Por ejemplo, si tengo acá más y acá menos, ¿sí?, y yo tengo así y voy recorriendo, supongamos que yo justo tengo una corriente ahí, si pasa de menos a más, como pasaba acá, es positivo porque aumenta el potencial. En cambio, si pasa de más a menos, supongamos que venga por acá así el circuito, y la corriente va por ahí, paso de más a menos, es negativo. En cambio, lo que es caída de tensión, si yo por acá yo estoy recorriendo la malla, así, la malla voy para allá. ¿Qué pasa? Si la corriente va al revés, ¿sí?, se la toma positiva la corriente. En cambio, si la corriente va, supongamos que una está en el mismo sentido acá, un azul, acá la corriente sería negativa, ¿sí? Entonces, eso apliquemos en el circuito este. ¿Cómo sería? Primero, vamos a considerar los nudos. Los nudos en este caso, donde se bifurcan dos o más corrientes, son estos dos nomás. ¿Por qué? Porque acá va a doblar nada más la corriente. Ahora, tenemos un problema acá porque tenemos dos posibles sentidos de asignación de circulación de la corriente. ¿Por qué? Si tengo en cuenta esta fuente, tendría que pasar de menos a más y debería ir para la izquierda. En cambio, si tengo en cuenta este de la derecha, debería ir de menos a más y debería ir para la derecha, porque siempre va de menos a más. Ante la alternativa uno no sabe porque depende del juego de resistencia. ¿Qué valor de resistencia hay que va a predominar uno de los sentidos o el otro? Como no hay ninguno sentido arbitrario, nosotros le podemos dar nosotros arbitrariamente. Supongamos que yo diga que la corriente va a prevalecer esta fuente y la corriente va a circular de menos a más como acá, contrarrestando lo que dice aquí, ¿sí? Entonces por acá viene la I, por acá supuestamente sería llamémosle I1 porque es la que pasa por, ¿cómo se llama?, por R1, sigue por acá I1. Una vez que llegue este nudo, se va a dividir, una que pasa por el 2 y otra que pasa por el 3. Supongamos que esta que pasa por el 2 le llamamos I2, ¿sí?, y la que pasa por el 3, I3, ¿sí?, que es la misma que viene por acá I3 y da la vuelta, ¿sí?, da la vuelta por acá, viene acá I3, ¿sí?, se vuelve a juntar con I2 de este lado y vuelven a dar la I1 que sería este que está acá, ¿sí? Bien, estos dos nudos son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque entran en juego las mismas corrientes. Acá entra I1 llega y sale I2 y 3. Acá lo mismo, pero al revés, llega I2 y 3 y sale I1, o sea que al ser equivalente es suficiente considerar uno solo de ellos. Entonces, ley de los nudos, tendríamos que, primero, en el nudo llamémosle A, que es equivalente a B, pero vamos a tomar el A. En A, ¿qué vamos a tener? Que en A vamos a tener que la sumatoria de las corrientes tiene que dar igual a 0, ¿sí? Al nudo A, ¿quién llega? Llega la I1, que se va a ser considerada positiva porque llega, ¿sí? Y salen I2 y I3, o sea, menos I2, menos I3, igual a 0, ¿sí? Bien, ya no podemos tomar más nudos porque este es equivalente a este otro. Ahora, ley de las mallas. Ley de las mallas que dice que hay que considerar los recintos cerrados, ¿sí? A este lo vamos a llamar malla 1, ¿sí?, y a este otro cuadrado, malla 2. Cada uno es un cuadrado, este uno y este otro. Siempre le damos un sentido de circulación al recorrido de la malla, que no es lo mismo de la corriente. Por lo general se toma antihorario, se le considera positivo a ese sentido de circulación, antihorario, tanto para la malla 1 como para la malla 2, así positivo. Entonces, desde la malla tomamos malla 1, la malla 1 y la vamos a recorrer a la malla 1, ¿sí? La malla 1 empezamos a recorrer, supongamos, de acá, ¿sí? Entonces, vamos con I1. Es decir, vamos en esa dirección, la malla empieza a correr con esta dirección verde. Pasamos una fuente, como pasamos de menos a más, aumenta el potencial y es positiva, o sea que sería más E1 o simplemente E1, ¿sí? ¿Sí?
Después, ¿qué seguimos? Seguimos por acá. La I1, fíjense que vamos recorriendo así hacia abajo, digamos, el sentido de circulación de la malla viene así, y coincide con I1. Ahí el convenio es ponerlo el signo negativo, cuando coincide el recorrido de la malla con el de la corriente negativo. Produce una caída de tensión que es negativa, que sería menos R1 por I1, ¿sí? R1 por I1. Seguimos recorriendo la malla por acá. Y acá vamos subiendo con la malla y vemos que I2 coincide con el sentido en que voy recorriendo la malla. Y al coincidir en negativo, o sea que va a ser menos, y la caída de tensión producida por L2 es L2 por I2 igual a 0. Bien, ya tenemos la malla 1. En la malla 2, ¿cuál sería? Que tenemos la otra malla de acá, partamos de ahí. Vamos recorriendo en el sentido de la malla, venimos para acá, sentido anterior. Encontramos que va de más a menos, hay una disminución de la caída de potencial, entonces va a ser, E2 va a ser negativo, ¿sí? Porque pasa de más a menos, es decir, menos E2, ¿sí? Y seguimos recorriendo hacia abajo, venimos así. Que le encontramos el sentido contrario a I2. El sentido contrario se toma como positivo las caídas de tensión, o sea, más R2 por I2, vamos a poner en rojo acá, R2 por I2, y nos quedaría seguir dando vueltas por acá, la malla sigue así, y cuando sube recorriendo la malla coincide con I3, ese va a ser negativo porque al coincidir las caídas de tensión se consideran negativos, ¿sí? Menos R3 por I3 igual a 0. Entonces me queda en este caso tres ecuaciones, una de nudo y dos de malla, y las incógnitas son I1, I2 y I3. ¿Cómo hacemos para verlo? Simplemente reemplazando las corrientes, la resistencia, y ahí no ver cómo queda, ¿cierto? Por ejemplo, esta no hay problema, se copia igual. I1 menos I2 menos I3 igual a 0, ¿sí? Porque no tiene resistencia. En cambio esta otra, ¿sí? Tiene resistencia. E1, vamos a poner el valor de E1 es 20 voltios, vamos a poner 20 directamente, E1. Después dice menos R1, R1 que tenemos, R1 vale 1, o sea, 1 por I1, ¿sí? Y después tenemos, sigue después menos R2 por I2, justamente R2 también vale 1, o sea, 1 por I2, ¿sí? Y va a ser igual a 0, ¿sí? Y después tenemos la última, la malla, la otra malla, menos E2 va a ser menos E2, ¿cuánto vale? 6 voltios, menos 6. Después dice más R2 por I2, R2 también era de 1 por I2, ¿sí? I2. Vamos a poner en rojo para que se note mejor. I2. Y después lo pongamos en azul. Bien, y después tenemos más 1 por I2 y después menos L3, que sería L305. 0,5 que va multiplicado por I3 y eso da igual a 0. Me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas serían I1, I2 y I3. ¿Cuál es la forma correcta, la forma más sencilla de resolverlo? La forma más sencilla es darle la forma matricial. O sea, esto sería equivalente a un sistema donde esté ordenada verticalmente I1, I2 e I3, ¿sí? Y para facilitar, acá le vamos a ir poniendo los números, porque este tiene un 1, aunque no se lo vea, le vamos a ir poniendo 1 y 1, para que se note qué coeficiente tiene, ¿sí? Menos, vamos a poner menos 1, y 2, que sería el otro, porque no tiene nada de 1, pero negativo, y menos 1 y 3, menos 1 y 3, ¿sí? Entonces tendríamos, la primera ecuación ya está. La segunda, este 20 que está acá, los términos de 20 conviene pasarlo para el otro miembro, o sea, los que no tengan ninguna I, son números sueltos, pasan al otro miembro, que sería más 20, está negativo, menos 20 pasa más 20. El de I1 tenemos 20. ¿Ah? 20 está positivo. Perdón, 20 positivo lo pasamos para allá, negativo, menos 20, menos 20. Ahora, tenemos el I1, lo vamos a ordenar, vamos a poner menos 1 y I1, ¿sí? Que vaya encolumnado con I1, menos 1 y 2. Y como no hay I3 acá, cuando no hay es porque se considera que el coeficiente es 0. O sea que sería más 0 y 3, porque no tiene I3. Y el otro, menos 6 pasa ya como más 6, igual a 6 positivo. Entonces vamos a poner en azul. Y acá tendríamos ni 1 no hay acá, hay 2 y 3. Como no hay 1 va a ser 0 y 1, ¿sí?
0 y 1, ¿sí? Después tendríamos más 1 y 2, más 1 y 2, ¿sí? Y después tendríamos el menos 0,5 y 3, el menos 0,5 y 3. Y ahí tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas en su forma matricial, que es mucho más fácil de resolver, ¿sí? Parámelo.